Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Jesús es la vida y el camino que nos conduce a esa salvación bendita para poder entrar al Padre. Sea bienvenido nuevamente a su programa Vida en Victoria. El día de hoy me acompaña el hermano Samuel Guzmán de la Iglesia del IMSS Central, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hermano Samuel. Gracias, sierva. La verdad que es una bendición y un privilegio poder estar. Ya es tercera vez que vengo a este programa esperando ser de bendición. Amén, así sea. Cada programa y cada tema que aquí se desarrolla pues viene a ser de mucha bendición, ya que la palabra del Señor es el que nos guía, el que nos orienta, el que nos conforta en nuestro corazón en las diferentes situaciones que a diario vivir tenemos. El tema es Jesús es la vida y está basado en Juan 10:10, en donde dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la pregunta es, ¿qué significa yo he venido para que tengan vida, hermano Samuel? Tiene que ver con la salvación. El que entra por medio de Cristo, por medio de ese camino que lleva al Padre, será salvo. Eso quiere decir, tendrá vida y vida abundante y eterna. Porque cuando venimos a esta tierra, venimos destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo nos viene a dar esa vida abundante, nos da esa redención por medio de su sangre. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, nos da justificación, nos declaran hijos por medio de la adopción que recibimos por medio de la fe, de creer en Cristo. La vida se refiere a esa salvación, ¿verdad? Que Cristo nos da, que es el único camino que nos lleva al Padre. Pero la vida en sí es una vida espiritual, es una vida, porque es tan grato tener esta vida, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado, de poder habitar esta tierra, poder ver la naturaleza, poder ver todo lo que nos rodea. Pero cuando habla de la vida, está hablando acá del agua viva, de la salvación, algo espiritual, hermano Samuel. Sí, todo tiene que ver en el plano espiritual. Y por supuesto, aquí todavía no hemos sido transformados completamente, hablando en el plano terrenal, ¿verdad? Nuestra consagración es en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu es el que nace de nuevo. Nuestra alma es una transformación hasta que nos vayamos con Cristo. Y cuando Cristo venga, cuando resuciten los muertos y nosotros, si estamos todavía, seamos transformados en el rapto que le llamamos nosotros, ahí va a ser transformado nuestro cuerpo. Y ya vamos a ser espíritu, alma y cuerpo, pero con un cuerpo ya transformado completamente. Pero en el plano espiritual, tiene que ver cuando Dios le dijo a Adán que no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no le obedecieron a Dios, y ahí pero la advertencia fue: el día que comas ciertamente morirás. Adán no murió cuando comió juntamente con Eva, murió hasta unos 900 años después de que estaba ya sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo vivió Adán en el Edén? No lo sabemos. Pero a eso se refería Dios cuando dijo ciertamente morirás, la muerte segunda. Y de eso es lo que escapamos nosotros cuando venimos a Cristo. Cuando Cristo nos ofrece esa vida, nos dice que yo soy la vida, escapamos de esa muerte segunda. Y ahora ya tenemos esa esperanza de gloria, que mientras estemos aquí en la tierra, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. O sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Y cuando nos vayamos, porque Dios puso eternidad en el hombre,
Quiere decir que no termina aquí en la tierra lo que vamos a... Cuando alguien muere, muchos piensan que ahí se terminó todo, ¿no? El cuerpo es el que descansa, el alma es el que se va al paraíso y el espíritu regresa a quien lo dio, a nuestro Dios. Entonces quiere decir que hay una continuidad y realmente esa muerte es la muerte segunda, separación completa de Dios ya en el juicio final que va a haber en el trono blanco, a los que la condena va a ser no haber creído en Cristo. Sí, vea que me llama la atención cuando usted menciona el principio, ¿verdad?, de Génesis, puesto que la mente finita nuestra está como que formada de que nunca vamos a morir, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque así fuimos formados, pero cuando entra el pecado, ahí es donde el cuerpo es que muere. Entonces cuando Jesús menciona en San Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, es porque Él es el mediador entre Dios y nosotros, ¿verdad? Para poder presentarnos delante de Él y decir: Señor, aquí está mi vida, te rindo mi vida. El plan eterno de Dios es siempre tener a su creación cerca de Él. Antes de que el pecado entrara por medio de un hombre, lo dice la palabra, por medio de un hombre entró el pecado, pero por medio de un hombre entró la redención. Era estar eternamente en la presencia del Señor, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero como entró el pecado, no podíamos estar cerca de Dios, porque nuestro Dios es santo. Pero el plan redentor de Dios era enviar a su Hijo Jesucristo, que tenía que venir a morir aquí a la tierra, en la cruz del Calvario, para nuevamente acercarnos otra vez con Dios. ¿Cómo finaliza Apocalipsis 22? Pero ¿cómo inicia? En el 21 y en el 22 describe cómo va a ser la nueva Jerusalén. Dice Juan: y vi descender la nueva Jerusalén, y la describe ataviada como una novia. En el siguiente capítulo describe las medidas y dice: y el mismo Dios estará con ellos. Dice: ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas, y ahí estaremos con Él, con nuestro Dios, como era cuando Adán estaba con Dios en el paraíso, cuando no había pecado. Tenía que haber esa redención. El plan de nuestro Dios era volver a acercar nuevamente. Dios siempre ha querido tener comunión con su creación, y solo la podemos obtener, esa comunión, por medio de Cristo. No hay otro camino. Solo Cristo nos lleva nuevamente a esa comunión otra vez con el mismo Dios. Ya podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a pedir misericordia, a tener esa relación con el Señor, porque aquí podía agregar unas palabras. Muchas veces nos acercamos al Señor porque tenemos necesidad, estamos enfermos, hay escasez, y le pedimos al Señor: sáname, dame, como que, y lo digo con mucho respeto, como que fuera un supermercado. Y no debe ser así. Nos debemos de acercar a nuestro Dios porque le amamos, porque queremos tener relación con Él. Y no hay otra forma de hacerlo si no nos alimentamos por medio de la palabra. Entre más nos alimentamos de la palabra, más lo vamos a conocer. Y entre más lo conozcamos, más vamos a estar en esa voluntad perfecta y agradable que es. Y solo así le vamos a agradar a nuestro Dios. Pero pasa algo en la mente del ser humano que viene a impedir poder conocer al Señor Jesucristo. O sea, le presentamos el plan de la salvación. Por ejemplo, este programa está enfocado a la salvación, pero muchas veces el corazón como que se pone un poco duro. Sí, es parte de lo que el Espíritu Santo hace. Por eso Cristo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el otro Consolador no va a venir. Les conviene que yo me vaya, les dijo a los discípulos. Los discípulos, cuando Cristo lo dijo, no lo entendieron, pero era necesario que Él se fuera, que el otro Consolador, el Paracletos, viniera, y es parte de lo que el Espíritu Santo hace: convencer al pecador de pecado. Y lo que produce ese convencimiento es arrepentimiento. Si el Espíritu Santo no obra, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay conversión genuina, ¿verdad? Por eso es que uno dice, uno mira a veces cristianos como que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Y uno dice: ¿por qué no dan fruto? ¿Por qué no dan? Uno no es quien para decir quién es salvo y quién es y quién no es salvo, ¿verdad? Pero realmente es un trabajo del Espíritu Santo. No es el predicador, no es el que hace el llamado, el que convence, sino que es el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo. Y impresionante lo que dice aquí en Juan 10, en todo el capítulo, dice, mis ovejas oyen mi voz. Las que son ovejas del Señor van a oír la voz. Y aquí yo creo que es en el versículo 18, menciona, pero tengo otro redil, dice, que van a oír mi voz y que se van a convertir en mi rebaño. Y va a ser un solo pastor. Ahí nos incluía a nosotros, ¿verdad? Porque Cristo vino por el pueblo de Israel. Pero si ya estaba aquí, Cristo ya lo había dicho. Aquí en Juan 10 lo dice. Pero tengo otro redil, dice, que van a oír mi voz. Y gracias a Dios, nosotros en su misericordia oímos la voz del Señor, porque nosotros no la andábamos buscando, Él nos andaba buscando. Amén, así, la verdad es que sí. Y bendito Dios que tuvimos ese corazón dispuesto para poder permitir que Él entre en nuestra vida y poder disfrutar las bendiciones que Él nos presenta. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así dice Jehová. Quiero pedirle que por favor permanezca en su programa Vida en Victoria. Vamos a ir a nuestro segmento ¿Sabías qué? Síganos a través de Vida en Victoria Guatemala. Ya regresamos. El átomo. Muchos estudiosos de la Biblia afirman que en las Sagradas Escrituras ya se hacía referencia a una de las partículas más minúsculas de la materia conocidas hasta el momento, el átomo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Sabemos que la importancia de este elemento es vital, ya que compone cada una de las moléculas del universo. El conocimiento o la sospecha de que existía una sustancia pequeña e invisible que daba forma a todas las cosas ya había sido elaborado por Demócrito con anterioridad y es probable que haya sido retomada por los autores bíblicos. Gracias por permanecer en su programa Vida en Victoria. Estamos hablando del tema Jesús es la vida. Cómo es que el Señor nos da la salvación, nos permite tener vida en abundancia, tener ese gozo, esa felicidad, y es solamente a través de Cristo Jesús. Jeremías 33:6 nos dice, he aquí yo le traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es Cristo Jesús. Cuando Jeremías menciona este versículo, hermano Samuel, vemos cómo podemos enfocar esa vida que Cristo da, esa vida en abundancia. No lo enfoquemos en una vida de abundancia material, ¿verdad? Porque estamos hablando espiritualmente. Sí. Cuando Cristo vino a su ministerio aquí en la tierra, por aproximadamente 33 años, los pastores no eran los más adecuados. No estaban pastoreando como debería ser la grey, a las ovejas. Y es lo que Cristo vino a ofrecer, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Juan 10 dice, yo soy la puerta, el que me entrare será salvo, hallará pastos. Y aquí en Ezequiel 34 dice, me levantaré sobre ellas, levantaré un pastor, estableceré un pacto de paz con ellos, quitaré de la tierra las piedras. Y esto tenía que ver con naciones que se habían levantado en contra de Israel. Acordemos que Israel estaba en cautiverio, ya había regresado, pero aún tenían el dominio de Roma. Y aquí les empieza a decir qué es lo que les va a venir en el plano espiritual. Habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender lluvia. Aquí tiene que ver con la bendición. En su tiempo lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto. Estarán sobre la tierra con seguridad. Sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyunturas de su yugo. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma, eran tratados mal, y el Señor les ofrece todo esto en el plano espiritual.
Y se ha venido cumpliendo. Todavía no se ha cumplido, hay una profecía donde dice que los va a traer desde donde estén, en todas las partes del mundo. Todavía no se ha cumplido esa palabra. Esto se va a cumplir cuando Cristo ya venga por segunda vez y venga a reinar en el milenio. Ahí se va a cumplir todo, varias partes de la profecía, pero realmente aquí todo es en el plano espiritual. A mí me impresiona esta parte donde en un título de un capítulo se menciona los beneficios de la salvación, y dice que solo con eso tenemos suficiente, ya tenemos paz para con Dios, porque no teníamos paz. Solo con el hecho de tener paz para con Dios es suficiente para estar bendecido. Y realmente la vida que nos ofrece el Señor la debemos de aprovechar, pero hay ciertos requisitos. Por ejemplo, la palabra dice: el que me ama, que guarde mis mandamientos y que me obedezca. Estamos obedeciendo, estamos guardando los mandamientos, cosas tan sencillas que se mencionan aquí. Por ejemplo, amar al prójimo. Estamos amando al prójimo como corresponde, y no queda ahí. Dice: y a tu enemigo. Uy, cuando alguien nos ha hecho algo en contra, ya uno le tiende a poner distancia, pero realmente la vida del cristiano, la salvación, cuando uno tiene la salvación, es grande, pero el trabajo no se queda ahí. Hay una palabra que se llama regeneración. El espíritu es vivificado, dice la palabra, cuando creemos en Cristo. El cuerpo va a ser transformado cuando Cristo venga en el rapto, pero el alma es un proceso de toda la vida, de ir entregando todas las áreas, todos los días, porque tenemos todavía cosas inclusive ocultas que están dentro de nosotros, que ni siquiera sabemos que ahí están, y que debemos de entregarla para poder vivir una vida de victoria. ¿Qué dice el capítulo 1 de Salmos? Bienaventurado el varón que no ha caminado, y menciona 3 cosas: no se ha sentado en camino de escarnecedores ni en camino de malvados. Y el versículo dice: antes bien en la ley de Jehová medita de día y de noche y se deleita. O sea, que debe ser un deleite para nosotros, porque entre más conocemos al Señor, más vamos a ver su gloria. Vamos a conocerlo a Él de cerca. Él nos va a estar hablando, nos va a estar bendiciendo, nos va a estar protegiendo, va a estar la palabra en nuestra vida. Pero si no nos alimentamos, si no creemos todo lo que está aquí, va a venir la dificultad y le vamos a creer a la dificultad. Vamos a ver la dificultad cuando la promesa del Señor dice: yo estaré con vosotros todos los días. Eso es de creer. Por eso el apóstol Pedro y Pablo dicen que renovemos nuestro entendimiento, para que nuestra mente todo el tiempo esté puesta en el Señor, para cuando vengan las dificultades: pero yo soy hijo de Dios, y si yo estoy enfermo, pero el Señor es mi sanador, me va a sanar. Entonces ahí es donde yo voy a empezar a experimentar esa gracia del Señor, esa paz del Señor, esa bendición del Señor, y que está para todos los hijos. Esa es la bendición, ¿verdad? Que cualquier hijo puede obtener esa bendición. Pero ¿por qué para el ser humano, para la vida, es tan difícil poder dejar las cosas que no agradan? O sea, los 10 mandamientos se nos planta, se nos establece, son lineamientos que se nos dan, normas, podría decirse. ¿Por qué es tan difícil poder renunciar? Pablo, en el capítulo 6 de Romanos, identifica o describe que estamos muertos al pecado y que no podemos vivir más para el pecado. Pero en el capítulo 7, él identifica que el problema está dentro del ser de cada quien. Dice Pablo: lo que yo no quiero hacer, eso hago, dice Pablo. Y identifica que el pecado está dentro de él, en su ser. Y dice Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? Es que ese es el problema, la vieja naturaleza. ¿Y cómo finaliza ese capítulo? Cristo. ¿Y cómo empieza el capítulo 8? Dice: ninguna condenación hay de los que están en Cristo. Y da gracias a Dios por la ley del Espíritu, que nos libra de la ley del pecado. Pero Gálatas identifica las obras de la carne, que están dentro de nosotros, que es parte de nuestra vieja naturaleza, que tenemos que despojar. Y el asunto es así bien sencillo:
quien venza más, quien alimentemos más, va a crecer. Porque la verdad es que cuántos años, y me lo digo a mí, a mí mismo, cuánto he crecido en el Señor, cuántos frutos estoy dando. Únicamente podemos dar frutos si estamos agarrados de esa vida verdadera, que es Cristo. Si nos alejamos, porque todos tenemos una batalla. Con algo lucha el más consagrado de los cristianos, tiene una batalla, tiene una lucha. Y solo agarrados de Cristo, solo sostenidos de Cristo podemos dar ese crecimiento, esa talla. Por eso Pablo decía, yo anhelo alcanzar aquello por lo cual yo fui llamado a alcanzar. Pero Pablo tenía su meta bien clara. La meta de Pablo era ver a Cristo cara a cara, ya en la eternidad, ya en el reino. Y esa debe ser la meta de uno, ¿verdad? Entonces, por eso que Pablo menciona, parecía que se está despidiendo. He peleado la buena batalla. Pablo ya, yo voy a ser dado en libación, dice. He corrido la carrera, he peleado la buena batalla. De la fe es una batalla constante que tenemos los cristianos, y entre más nos acercamos, entre más dejamos que el Espíritu Santo haga esa obra, porque hay mucho cristiano que ya tiene años de ser cristiano y no ha entendido en su entendimiento que es hijo de Dios, que tiene que dar frutos, que hay muchas cosas de su vieja naturaleza. La bendición es que el Señor en su misericordia, Él está tocando la puerta. Lo único que tenemos que hacer es decir al Espíritu Santo, entra, ya límpiame, como le dice el rey David en el Salmo 51, límpiame más y más, aún de las cosas ocultas, limpia mis ojos, con hisopo limpia mis oídos, limpia. Y él sabía que tenía un Dios misericordioso, que lo iba, sí, que iba a hacer esa obra. Eso me recuerda al apóstol Pablo, ¿verdad? Del aguijón que tenía y que se lo habían puesto para que se recordara, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo es la puerta. De igual manera, para uno, ¿qué aguijón podemos tener cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Batallando cada día. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto lo dice en 1 de Pedro 1:3. Quiero pedirle nuevamente que nos acompañe a nuestro segmento Una Ventana al Mundo Cristiano, porque queremos compartir con usted estas noticias. Manténgase y denos un like. Vida en Victoria, Guatemala. Ya regresamos. Esta primavera se salvaron 680 bebés de ser trágicamente asesinados por medio de un aborto. Así lo dio a conocer la organización 40 Días por la Vida, informando los resultados de su campaña internacional de Cuaresma que se llevó a cabo desde el 22 de febrero al 2 de abril. Sean Kearney, director ejecutivo y presidente de 40 Días por la Vida, celebró el alcance desde sus redes sociales. Las primeras dos campañas de 40 Días por la Vida, luego del derrocamiento de Roe vs. Wade, fueron las más grandes que nunca. Ganamos ciudades de Estados Unidos a pesar de perder algunas, porque cerraron las instalaciones de aborto, otro ejemplo de que los pro-vida no van a desaparecer. Además, hay informes de trabajadoras del aborto que decidieron abandonar la industria. Cada día, durante los 40 días por la vida, individuos, iglesias, familias y grupos se unen en oración sin parar las 24 horas del día fuera de un centro de Planned Parenthood u otras instalaciones de aborto en la comunidad. Cada vez más personas se suman a este esfuerzo. Me hice parte de 40 días por la vida porque fui forzada a tener un aborto y quiero ser esa persona que ayuda a otra a no ir a una clínica de aborto. Ofrecerle recursos, ofrecerle ayuda, ofrecerle amor y apoyo. De esa manera, ella no tendrá que pasar por lo que yo pasé y no se tendrá que perder otra vida. Sumado a esto, la organización está haciendo un llamado para conmemorar un año de la histórica decisión de la Corte Suprema de revocar Roe vs. Wade. Este es una hermosa y maravillosa celebración de la vida. También es una celebración de lo lejos que ha llegado este país. Como la Corte Suprema nos ha llevado fuera de la ciencia de 1973, será un día absolutamente hermoso. Las campañas de oración del grupo comenzaron en el 2007. Desde entonces, 23.528 niños se han salvado de abortos.
se han cerrado 139 centros de aborto en todo el mundo y se informa que 250 trabajadores han dejado la industria, gracias al testimonio de oración de los defensores de la vida. Dios los bendiga. Continuamos con el programa Vida en Victoria, Guatemala, y estamos desarrollando el tema Vida Abundante en el Señor, y estamos dispuestos allá a continuar con el programa, hermana. Así es, porque vemos cómo el Señor es la puerta. Él es la vid, Él es la salvación, Él es el camino. No hay otro medio para poder llegar al Padre. ¿Cómo podemos tener esa vida? Ya hablamos que es la vida abundante, ahora es cómo podemos tener vida abundante. ¿Cómo se logra eso? Okay. Primero tiene que venir la salvación, solo por medio de Cristo. Por el oír, y el oír la palabra viene la fe y esa salvación. ¿Y cómo es que obtenemos esa salvación? Cercana a tu boca está la salvación, dice la palabra. El que creyera en su corazón que Cristo es el Señor, será salvo. Pero ya que viene esa salvación tan grande, repito, por medio de Cristo, el único camino, hay 14 enunciados que Cristo dio. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pastor. Tenemos que dejarnos, ya estando en Cristo, el proceso que corresponde es dejarnos guiar por Cristo. Aquí podríamos referirnos a siempre hablando del tema de pastor, el Salmo 23. Entender que una oveja natural, una oveja tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, si ponemos una oveja en una esquina de frente, ella no se puede voltear. Quiere decir que necesita una guianza, necesita alguien que la... Y impresionante como lo menciona Isaías y lo menciona Ezequiel también, que el Señor nos levanta con sus brazos y nos lleva nos acerca, así nos transporta el Señor. Y parte de los reclamos que habían a los pastores de antes, que vinieron antes que Cristo, porque dice que todos los que vinieron antes que mí son salteadores, dice Cristo, no iban a buscar a las ovejas que se perdían, no curaban a la debilitada. Y es lo que Cristo vino a hacer, primero fue a buscar las ovejas que se habían perdido, luego las trajo al redil y las curó, las sanó, las alimentó, y ahí viene el crecimiento o la vida que debe de llevar el cristiano. Salmo 23. Primero, entender que somos ovejas de su prado y Él es nuestro pastor. Y si lo pasamos a otro plano, antes éramos esclavos del mundo. Ahora, ¿de quién somos esclavos? Somos esclavos de Cristo. Y tenemos que hacer lo que Él nos pide. Tenemos que obedecerle. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esto se puede trabajar en el plano espiritual y en el plano también material, porque Él es nuestro proveedor. Él alimenta las aves del campo, viste a las flores, dice la palabra. Él es nuestro proveedor. Pero en el plano espiritual nada nos faltará. Las necesidades que tengamos espirituales, las peticiones que tenemos, porque Él nos va a llevar a pastos verdes, nos va a estar alimentando. Y esta es la palabra, que tenemos que alimentarnos. El problema del cristiano es, y lo vemos en el tema que miramos allá en la iglesia de ministración, porque ministración no solo es orar, no solo es contarme qué pasó, qué te puedo ayudar. Ministración es un tema de discipulado. Hay que darle seguimiento a la persona que llega pidiendo por su necesidad. Pero lo primero que uno puede evidenciar es que la persona no está cercana al Señor. Primero ha dejado de congregarse, no oran y no leen la palabra. Lo primero que uno recomienda es aliméntate de la palabra. Hay un estudio, no es bíblico, pero es un estudio sociológico que se hizo, donde se comprueba un estudio de entre 44,000 personas
Te comprueba cuánto les ha ayudado la palabra a salir de la depresión, a salir de una tristeza, a salir de una enfermedad, solo con leer la palabra. O sea que aquí está lo que el mismo Dios sopló en cuanto a la inspiración, y los hermanos que escribieron se dejaron inspirar por el Señor, porque la palabra es lo que es inspirado. Los que escribieron no están inspirados, es la palabra la que es inspirada. Pero ahí está todo, Él nos va a estar alimentando. Entre más lo conozcamos, más vamos a tener esa vida en victoria, más vamos a poder estar con el Señor. Lo que dice Santiago, someteos al Señor. Y ahí también otro problema del cristiano, que no se someten al Señor. Las batallas diarias, porque dice, la prédica esta es regularmente es resistir al diablo y el enemigo huirá. Pero ahí no empieza el versículo empieza, someteos al Señor, resistir al diablo y huirá de vosotros. Porque en el contexto viene hablando de las batallas, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con las armaduras que nos da el Señor. Entre más nos sometamos, vamos a tener esa vida en victoria. El problema es de que no nos deleitamos, como dice Salmo 1, y en su ley medita de día y de noche y se deleita. Entonces ahí está la vida en victoria. Pero el pecado es el que hace que uno no disfrute esa vida en victoria, porque vamos a leer la palabra, muchas veces nos causa pereza, nos causa sueño, no le encontramos sazón a la palabra, sabiendo que la palabra del Señor nos va a producir gozo, nos va a producir sanidad. Pero muchas veces dudamos hasta de Señor, ¿será que puedo ser sano si yo creo en el Señor? Sí. ¿Y cuánto tiempo vengo orando, clamando? ¿Cuál será ese factor que no nos permite ver a Cristo como nuestro sanador? Hay muchos cristianos que no han renovado su entendimiento, que se quedó, yo le digo con respeto, le digo cristianos enanos, ¿verdad? Que no tienen crecimiento, ahí se quedaron con lo que escucharon nada más. Pero realmente el cristiano tiene que ir creciendo, entre más conozcamos al Señor. El asunto es que cuando uno habla, escucha, por ejemplo, ¿por qué fuimos escogidos nosotros para salvación? ¿Por qué nos escogió como sus ovejas? Para ser apartados para Él. Y por eso es que nos pide la palabra que nos alejemos del mundo, que ya no sigamos las cosas del mundo, que mejor nos dediquemos solo al Señor, porque esto es en todo. Yo soy cristiano y es el error de la mayoría de cristianos, pero en mi trabajo no soy cristiano. En mi trabajo yo aplico mi conocimiento, mi criterio, lo que aprendí de X profesión, y no aplico lo que dice la palabra. O sea, mi total entrega al Señor debe ser a Él. Y ahí donde no logramos nosotros avanzar, tenemos que dejar que el Señor nos gobierne. Todo lo que cuenta en el cielo es lo que es guiado por el Espíritu Santo. Lo que no es guiado no agrada al Señor. ¿Y cómo logramos eso? Es conociéndolo más, metiéndonos más con el Señor. Y tener bien claro que como cristianos ya morimos, lo dice Gálatas, morimos al pecado, y el cristiano ya no puede. El problema es de que no nos hemos despojado totalmente del pecado. Yo podría preguntarle aquí a los que estamos aquí, ¿quién no pecó hoy? Y que yo no soy pecador, es mentiroso y de la palabra. Pero la diferencia, una cosa es pecar y una cosa es seguir el pecado. Si pecamos, dice, abogados tenemos para con el Padre. Es arrepentirnos, humillados delante del Señor, con un corazón quebrantado. Pero no podemos seguir el pecado. Entonces, ahí pareciera como que no hubo un nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces hay que dejarse guiar por nuestro pastor, porque él tiene vara y tiene callado. Con su vara nos va corrigiendo, ¿verdad? Por eso tenemos que alegrarnos cuando el Señor nos corrige. El problema es que hacer algo y que no venga la corrección del Señor. Pero el Señor nos va guiando y nos va corrigiendo, nos va guiando y nos va llevando a aguas mansas, a pastos verdes, nuestra copa va a estar rebosando. El bien y la misericordia nos van a apartar en nuestra vida.
Sí, usted decía quién no pecó el día de hoy, ¿verdad? Si pecamos con pensamiento, con palabra y con obra, ¿verdad? En nuestro pensamiento. ¿Quién escudriña el pensamiento? O sea, yo puedo verlo a usted, pero ¿qué es lo que yo estoy pensando? Pues solamente el Señor lo conoce. Y tener esa relación con el Señor, porque eso es relación diaria, sí, constantemente, cada momento. Yo siempre he dicho que la palabra del Señor es un manual de vida en donde uno pues se encuentra. Usted está gozoso, pues lee Salmos, ¿verdad? Está triste, pues aquí está la palabra, donde Él nos da ese aliento. Quiere sanidad, está pasando escasez, el Señor es el que provee. Mire, a Cuervo le llevaron a su siervo comida. Y hemos tenido testimonios que verdaderamente personas que han necesitado y han clamado, en una oportunidad me compartían y me decían, mire, yo estaba orándole al Señor porque necesitaba leche para mi hijo, no tenía. Y vino una persona y dice que le dijo, mire, a mí me mandaron, yo no sé quién fue, pero aquí le traigo 2 litros de leche. Y dice, yo orando y el Señor enviando. Por esa relación que debe de tener uno, ¿verdad?, constantemente con el Señor, porque el espíritu pues se contrista, ¿verdad?, cuando uno pierde esa relación con Dios. Pero también puedo decir que muchas veces ponemos la mirada en el hombre, y ese es el problema, porque eso nos viene a limitar a decir, pero si este es cristiano y miren lo que me hizo, ¿verdad? Y no hay que poner la mirada. Aunque nos den en un lado, hay que poner la otra, pero qué tan difícil es eso, fíjese. Poner la mejilla y poner la otra. Sí, y perdón, hay que la interrumpa, pero lo dice Romanos 1:18, que la salvación es por fe, pero hay una coma. Y para fe. Quiere decir que si no hay fe salvadora, de parte del Espíritu Santo no hay salvación. Eso solo el Espíritu Santo lo pone. Pero ya salvos, nuestra vida va a ser de fe en fe. ¿Y cómo termina esa palabra? Y sin fe es imposible agradar al Señor. Es decir, que las cosas vienen, a veces las circunstancias vienen para probar nuestra fe. De fe, toda la vida va a ser de fe en fe. Pero la fe viene por el oír. Por el oír. Y el oír de la palabra del Señor. Sí. Y todo va relacionado, porque tenemos que congregarnos, tenemos que buscar en dónde para que nos pastoreen. Pues el Señor ha puesto líderes para que puedan guiar a un pueblo, ¿verdad? Es tan importante eso. Bueno, quiero pedirles por favor que nos acompañen una vez más a nuestro segmento Consejo de la Semana, sin antes decirle lo que dice 2 de Pedro 1:11. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Lo menciona, Salvador Jesucristo. Ya regresamos.
Algunas personas adquieren cosas de una forma inapropiada. Y lo que es peor, piensan, creo que nadie me vio. O simplemente, a nadie le importa. A veces dicen, yo me merezco lo mejor. Pero la excusa más común es, bueno, todo el mundo lo hace. Ciego en el alma, puse mi mano. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Usted lo puede buscar en Efesios 1:7. Estamos por concluir nuestro tema el día de hoy. Verdaderamente vemos cómo el Señor en toda la palabra nos dice salvación. Jesucristo es el camino que le conduce a la vida eterna. Él es la vid y nosotros somos el pámpano. Él es nuestro pastor. Hermano Samuel. Sí, quiero aprovechar la oportunidad para presentar. El Espíritu Santo está en este momento. Tú que me estás viendo en la transmisión, te está inquietando. Lo que nosotros hablamos el día de hoy no es una religión, es una relación que necesitamos con nuestro pastor. Y nuestro pastor lo que nos ofrece es un regalo que se llama gracia. Solo de recibirlo, Él nos ofrece vida abundante, nos ofrece vida eterna, nos ofrece que todo va a ser hecho nuevo. Cristo está buscando discípulos que le quieran seguir, que tomen su cruz y le sigan, pero es necesario que le acepten, que le reconozcan en su corazón, lo confiesen con su boca, para que se dé ese nuevo nacimiento. Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, ¿haciendo qué cosa? Heredaré el reino. Y Cristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Porque estamos, antes de entregarle nuestra vida a Cristo, estábamos muertos en los delitos y pecados. Y decía Nicodemo, ¿cómo puedo hacer eso? No puedo regresar al vientre de mi madre. Y Cristo se lo explicó. Y más adelante Pedro se lo explica con más detalle, cuando Pedro es enviado con Nicodemo a presentarle la salvación. Y toda la casa de Nicodemo se convirtió. Y ahora el llamado continúa. Realmente no podemos hacer ninguna obra humana para agradar a Dios. Lo único que agrada a Dios es que creamos en Cristo, que lo reconozcamos primero que Él es Dios, que Cristo es Dios y que es el camino que lleva al Padre, que es el Salvador, que es el agua de vida, que es el pan de vida. Es necesario, tú que me ves en la transmisión, que le entregues tu vida a Cristo, que le reconozcas como su Salvador. Dice la palabra, cercana a tu boca está la salvación. Creer en tu corazón y confesar que Cristo es Dios, serás salvo, tú y tu casa. Y déjame ahorita, por favor, permíteme hacer una oración para que tú le puedas entregar tu vida a Cristo, puedas venir a Él y luego vamos a orar, vamos a hacer otra oración para las necesidades que podrían haber en algunas personas que nos estén viendo, alguna necesidad de sanidad. Hoy es el día de tu salvación, es necesario que lo hagas. Tú no sabes qué podría pasar después, el día de mañana, pero estás a tiempo de poder recibir ese regalo que se llama gracia, ese perdón de Dios. No hay obra humana que cuente delante de Dios, sino es el sacrificio de Cristo. Permíteme guiarte en esa oración. Señor Jesús, quiero en esta oportunidad reconocerte como mi Salvador. Reconozco que tú eres el camino, que tú eres la puerta, que eres el único camino que me puede llevar al Padre. Perdona mis pecados. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu discípulo. Haz en mí esa obra
del nuevo nacimiento. Yo quiero vivir para ti. Gracias por mi salvación. Te entrego mi corazón, te entrego mi pasado, te entrego mi presente y te entrego mi futuro. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Gracias por haber inscrito mi nombre en el libro de la vida. Con una oración así sencilla se entrega la vida a Cristo, pero reconociendo en el corazón. No solo de repetir una oración, sino creerlo en tu corazón. Créelo en tu corazón y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahora, permítame, televidentes, poder hacer una oración. Tú que eres cristiano y que tienes necesidad de una petición, la bendición que tenemos, los hijos de Dios, de saber de que Dios, el Dios, mismo Dios, está atento a las oraciones de sus hijos, porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Está con sus oídos, sus ojos atentos a ese clamor y presentemos delante del Señor, sabiendo que Él está atento, que está escuchando nuestras peticiones y que Cristo también dijo, si dos se pusieran de acuerdo en esta tierra. El día de hoy nos vamos a poner de acuerdo aquí con los que estamos en este programa para pedir al Señor que obre en cada necesidad. El Señor conoce cada necesidad que cada uno de los televidentes tiene en este momento. Pero hay antes de orar, hay una condición, que el que se acerca al Señor crea que Él va a hacer la obra, con certeza de fe, dice la palabra. Vamos a orar primero para que el Señor aumente la fe de los que estamos aquí en este lugar y los que me están viendo. Señor, pedimos en tu nombre, aumenta la fe de los que nos están viendo. Aumenta, Señor. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios fiel, que contesta las peticiones de su pueblo. Y ahora, Señor, juntamente con mis hermanos, que estamos aquí en este lugar, y los que nos están oyendo, tú dijiste, si dos se pusieran de acuerdo en mi nombre, yo voy a responder. Venimos, Señor, clamando en tu nombre, Señor. Tú conoces la necesidad de cada quien, de los que están al otro lado del receptor. Tú conoces cada necesidad, Señor. Escucha esos ruegos, escucha esas peticiones, Señor. Hay peticiones de sanidad. Hay enfermedades que se han levantado, Señor, en las llagas de Cristo, en la cruz del Calvario. Ya fueron sanados. Clamamos por sanidad y enviamos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Hay necesidades, Señor, de restauración en las vidas de mis hermanos, de tus hijos, Señor. Restaura, Señor, trae restauración, trae limpieza a los corazones, Señor. Inquiétalos a buscar tu rostro, inquiétalos a congregarse, Señor. Pido por los hermanos, Señor, que no se están congregando, Señor. Inquiétalos a congregarse nuevamente. Inquiétalos a buscar tu rostro en oración, a leer tu palabra, Señor. Hay peticiones, Señor, el enemigo ha estado extorsionando, ha estado amenazando. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Por favor, Señor, ten ese cuidado especial, Señor, de tus hijos. Tú siempre has estado con nosotros. Tú dijiste en tu palabra que no tuviéramos miedo, porque tú ya habías vencido. Nos dijiste que íbamos a tener tribulaciones, pero que tú habías vencido al mundo y que ibas a estar con nosotros todos los días. Que se cumpla esa palabra, Señor, en cada uno de los que estamos al alcance de esta transmisión, Señor. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Y clamamos también. Hay peticiones de salvación. Muchos tenemos familiares, Señor, que todavía no le han entregado su vida a ti, Señor. Clamamos, Señor, nos unimos a estas oraciones que por años se han estado levantando por salvación. Hay esposas, hay esposos, hay hijos que todavía no te conocen, Señor. Que tu gracia y tu misericordia los alcance. Escucha, Señor, esos ruegos de esas madres que claman por sus esposos, que claman por sus hijos. Sálvalos, Señor, tráelos por los que se han apartado, Señor, por los hijos pródigos que se han ido a malgastar lo que tú les has dado, Señor. Atráelos con misericordia, Señor. Clamamos ahora, Señor, por todas las necesidades. Tú las conoces, Señor. Responde de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder clamarte a ti.
de poder creer esa palabra que dice que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia. Nos hemos acercado, Señor, humillados delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres un Dios fiel, un Dios grande, que se acuerda de sus hijos, que escucha a sus hijos y que responde. Te decimos juntamente con mis hermanos aquí, esperamos en ti, Señor. Esperamos tu respuesta, Señor. Obra en cada petición, obra en cada necesidad. Hemos pedido, hemos clamado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. Amén. Amén, que así sea. Y con un corazón de gratitud le decimos gracias, Señor Jesús, porque tú eres el pan vivo que descendió desde el cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que tú diste en tu carne, la cual entregaste por la vida del mundo. Léalo en Juan 6, 5, del 1 al 10. Quiero agradecerles por haber sintonizado este programa. Que el Señor le bendiga y le guarde. Hermano Samuel, muchas gracias por compartir este tema, ha sido de mucha bendición. Esperamos que usted nos sintonice la próxima semana a través de este medio. Síganos a través de Vida en Victoria, Guatemala. Haga sus comentarios, denos un like. Hasta la próxima. Bendiciones. Ministerios como Barro en las manos del alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.